funciones, responsabilidades como delegados, que también surge un capítulo importante allí en el tema de los deberes y derechos, porque ayer que celebrábamos el Día de la Mujer, pues antes de ser mujeres somos seres humanos y lo mismo, antes de ser delegados, pues somos asociados. Entonces todo parte a través de la naturaleza primaria que en las cooperativas, que para tener el vínculo, pues se es primero asociado, ¿no? Entonces lo he dividido en tres momentos, que es esta parte introductoria de lo que corresponde al gobierno corporativo y el marco como tal que nos regula dentro de esas funciones y responsabilidades que particularmente en la cooperativa se han tomado, porque pues precisamente ahora que ustedes tuvieron una reforma estatutaria en el mes de octubre, pues se alinea perfectamente con los nuevos marcos normativos. Este sector, también para los que son nuevos, de pronto pues fueron, volvieron, es uno de los sectores más supervisados porque precisamente tenemos un depósito de confianza más que el mismo ahorro del público, de los asociados, porque pues no captamos hacia terceros y por ende pues las regulaciones cada día son un poco más estrictas y eso nos exige que al momento de llegar como podamos tener una formación que vamos adquiriéndola en la medida que también la cooperativa y nosotros mismos desarrollemos esa apertura a ese conocimiento. Algo muy importante y que no se nos puede olvidar en esta naturaleza, las responsabilidades, es que las cooperativas, y aquí yo lo hago como en un embudo, es una relación de confianza. Y por ende también lo particular que tienen las entidades como las nuestras es que precisamente su administración se hace de manera, hay propiedad conjunta, es decir, aquí no es Ardila Lule, no es Pedrito Jiménez, no es Erly Quintero, sino que todos en su conjunto somos propietarios, dueños, gestores de la cooperativa y por ende son administradas democráticamente. Entonces aquí surge también un deber, una responsabilidad y es también tener esa idoneidad para poderla administrar dentro de ese proceso y donde la asamblea es el máximo organismo, porque allí pues van a surgir su consejo de administración y su junta de vigilancia, que a eso se refiere cuando administramos de manera conjunta. Lo segundo, pues es que aquí a nadie se le obliga, todos tenemos una asociación voluntaria con la finalidad precisamente de atender unas necesidades en común. Y pues en último, también lo que se pretende es que todos tengamos un beneficio mutuo. Por eso es que, digamos, a nivel de nuestro país, existen diferentes formas de asociarnos. Hay algunas que lo hacen por fondos de empleados, por mutuales, por cooperativas, pero que en últimas lo que se pretende es que esos intereses o esas necesidades que tenemos en común puedan compartirse y en la medida que todos trabajemos en conjunto, pues puedan lograrse. Y entonces aquí ya empiezan a verse dos elementos importantes donde el asociado, pero particularmente los delegados, porque hay cooperativas también les digo que por el número de asociados, a veces porque son pequeñas, se habla de asamblea de asociados, o sea, no hay delegación, porque lo pueden hacer de manera directa. ¿Por qué surge la delegación? La delegación surge precisamente porque si son más de 1000 asociados, pues es muy complicado y costoso hacer una logística para agrupar y hacer una asamblea. Si muchas veces, pues, cuando son 50, son 60, es complejo, igual los mismos miembros del consejo, pues imagínense buscando que se asocien o que estén un buen número de asociados. Entonces, aquí también el propósito también de la asamblea que forma parte de ese gobierno cooperativo es precisamente generar esa confianza en los públicos de interés. ¿Quiénes son los públicos de interés? Pues precisamente los asociados que fueron quienes los nombraron, el consejo de administración, los trabajadores, los proveedores, también mi público de interés puede llegar a ser el supervisor y que de manera general pues se busca que haya una interacción permanente entre asociados y asociadas. Entonces, lo que ocurra en la asamblea y que está muy juiciosamente publicado, se debe conocer
desde luego hay información que ya es competencia de ciertos estamentos, se debe conocer hacia los asociados y por supuesto hacia los delegados. En materia del marco normativo, digamos que esto es lo que ha surtido, porque en últimas uno a veces cuando aparece en una asamblea y que normalmente las conocemos por nuestros conjuntos o unidades residenciales, pues sabemos que se toman decisiones, que el aumento de la cuota de administración en los conjuntos y que la aprobación de los estados financieros. Sin embargo, para nuestro sector solidario, se han venido generando precisamente por la democracia, porque pues es un poco más complejo administrar este tipo de organizaciones, una serie de documentos, reglas, en donde me establecen la idoneidad y las condiciones que debe tener un delegado y ya después si quiere participar del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, cumplir unos requisitos, ¿sí? Cumplir unos requisitos. La misma ley 79, cuando hablamos de gobierno cooperativo, que la ley 79 del año 88, que ya lleva más de 30 años y que está en este momento, se hicieron algunos ajustes, pero que está precisamente también en revisión, pues es la ley marco del sector cooperativo y prácticamente quienes están haciendo el ejercicio por primera vez de delegatura o que se habían ido o que de pronto en su momento cuando fueron delegados, pues no le prestaban mucha atención a este tipo de cosas. Este es nuestra ley marco del sector solidario y de allí se emana también todo lo que tiene que ver con el régimen estatutario. Así como nosotros tenemos una constitución, las cooperativas y el delegado y el asociado pues debe conocer su estatuto. Estatuto que validado pues está publicado en la página web, que es un deber pues de la administración, es parte de esa transparencia de la información, debo leerlo y debo también considerar para hacer propuestas de mejora que de pronto en ocasiones por alguna circunstancia podríamos estarnos extralimitando frente a la norma, ¿no? En cuanto el ejercicio de la participación que habla nuestra Constitución Política de Colombia. Y en segundo lugar, para aquellas entidades, porque en el año 98, 10 años después, tuvimos una situación bastante complicada a nivel financiero. Yo diría que si lo comparáramos con lo que hoy estamos viviendo a nivel macroeconómico, a nivel de inflación y tasas de interés, se equipara en unas condiciones muy similares. Sin embargo, pues en ese momento teníamos otras situaciones en nuestro país de tipo social, de tipo económico y político. Y esta ley 454 hizo una especialización precisamente en el ejercicio de la actividad en las cooperativas y nos crea la superintendencia y también escalafona un poco más nuestras entidades. Nuestra cooperativa Senco, pues es una cooperativa que tiene su sección de ahorro, que es multiactiva, que pues, tiene, digamos, las condiciones para poder hacer un ejercicio del modelo cooperativo muy completo, a diferencia de las cooperativas que se han especializado, que por la ley 454 les obligó. Entonces ustedes muy seguramente tienen un vínculo semiabierto donde permiten, pues obviamente, que sus asociados, que las personas se adhieran de tal manera que puedan contribuir y fortalecer pues ese capital social. Frente al tema del marco normativo, porque cuando hablamos de delegados, cuando hablamos de asamblea, pues tenemos que mirar desde el punto de vista de la normativa que ha surtido a las entidades solidarias y en este caso la Superintendencia de Economía Solidaria, que es nuestro ente supervisor. Por estos días creo que ha habido inconveniente también por el tema de la página web www.supersolidaria.gov.co, es la entidad supervisora y de allí también salen unas reglas que el asociado, que la administración, y en este caso, por ejemplo, cuando se hacen las asambleas, nos reglan que debemos hacerlas antes del 31 de marzo, por ejemplo. No las podemos hacer en abril, salvo que estemos en otro nivel diferente al nivel 1 o al nivel 2 de supervisión. Entonces, hay algunas que les permiten hacer en el mes de abril, pero nosotros tenemos que hacerlas dentro del mes de marzo. Con el decreto 962, que miren que los 8, 98, 88 y 2018, a raíz precisamente de algunas, como también somos democráticos, como también
Erly, qué pena, puedes volver a activar el micrófono. ¿Me escuchan mejor? ¿Ya? Sí, ya. Bueno, entonces les decía, a nivel de que estas entidades son democráticas, pues tampoco podemos caer en la democratitis, o sea, todo, absolutamente todo, porque pues lo tenemos que consultar con los asociados, y nace el decreto 962 precisamente porque se quiere que la participación de sus asociados, es decir, de sus bases, sea de permanente rotación, ¿sí? En algunas entidades han definido que el periodo de permanencia de un delegado, de una persona del consejo, sea hasta 2 o 3 periodos. Erly, qué pena, es que están activando un micrófono y se desactiva el tuyo. Ya puedes volver a activar. Ok, aquí estaré pendiente. Entonces les decía, sí, procuremos mantener el micrófono cerrado para que, como la conferencia se está grabando, no nos quede sin interrupciones. Entonces les decía, el decreto 962 nos marcó una línea respecto a la participación y la idoneidad que tienen las personas al momento de ser delegadas y desde luego al momento de querer participar en los órganos de administración y control, como es el Consejo y la Junta de Vigilancia. Entonces, normalmente pues quisiéramos que todos pudiéramos tener voz y voto, pero desafortunadamente no lo podemos hacer porque el número de asociados se incrementa y tenemos que tenerlo delegado a través de una persona que se llama, valga la redundancia, delegado. Y esa persona es nuestro voz y nuestro vocero en una asamblea en donde la asamblea por derecho propio tiene el nombramiento de los organismos de control. Para ilustración, porque pues esto nos da, y de acuerdo pues a los tiempos para que ustedes no queden agotados en su espacio del tema financiero, el decreto 962 lo pueden ubicar en la página web. Yo no tengo problema en también compartirles ese decreto para que se amplíen respecto a que cada día nosotros como asociados de una entidad asociativa podamos tener mayor formación y de tal manera que el desempeño en un consejo, en la misma delegatura, sea de altura, sea de debate político y democrático como debe ser y con información contribuyendo al bienestar de nuestra cooperativa. Entonces ahí la superintendencia ha arreglado sobre estos temas y a su vez pues esto debe quedar incorporado en los estatutos que ustedes lo han venido haciendo de manera adecuada porque pues la norma hay que adecuarla. Entonces yo aquí les dejo pues este tema que es importante y que toca a los delegados, que el gobierno corporativo pues es un sistema de una empresa en el cual se van a establecer unas directrices para regir ¿qué? Un tema de transparencia. Cuando hay transparencia pues las cosas fluyen, generan confianza, objetividad y equidad en el trato con los asociados, con la asociación solidaria, con la organización y la responsabilidad frente a esos recursos que nos han aportado los asociados. La gobernabilidad también responde a la voluntad autónoma que establecen pues, las personas jurídicas para ser más competentes y dar garante de esos grupos de interés. Entonces ustedes saben que también a veces tenemos las famosas PQR, nuestros asociados se nos quejan por algunas situaciones, la Junta de Vigilancia, a través con la administración, porque hay en ocasiones que hay grupos de interés, de pronto los más veteranos, los que están apenas entrando, entonces no encuentran como ese clic que me combine con esos beneficios que decimos tener en un ánimo pues de participación y de democracia. Entonces ahí hay que prestarle atención cuando nuestras entidades están en ese relevo generacional y queremos pues obviamente que ya los más veteranos dicen ya es hora de ir entregando, pero tenemos que seguir formando para que nuestra entidad no solamente nos dure 70 y pico de años más, porque ustedes son de las entidades más antiguas en el sector, sino que pues obviamente perduren el tiempo. Entonces aquí, cuando un asociado, un delegado se me presenta en términos de qué es lo que yo tengo que hacer, pues la idea es que ese delegado tiene el voto y tiene la confianza, ¿cierto? Para representar no el interés individual, sino el interés colectivo en esa asamblea, ¿sí? Entonces, aquí también la asamblea vela porque obviamente quienes queden en un consejo, porque es la asamblea la que tiene esa responsabilidad y como asamblea pues los delegados
Y aquí tenemos que distinguir algo porque a veces nos sucede, ¿no? Cuando estamos, yo tuve la oportunidad de ser miembro del Consejo de Administración, de comité, de delegada de asamblea. Nosotros creemos que porque somos del consejo o somos delegados ya nos creemos asamblea o consejo. Realmente la asamblea viene a ser asamblea cuando se reúne todo el grupo, todo el equipo delegado, lo mismo el consejo. El consejo es consejo cuando está reunido en cuerpo colegiado. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, por eso las decisiones acá se toman en el colectivo. Y desde luego, algo que hemos hablado de velar por la transparencia, en la medida que nosotros, desde luego, a veces hay decisiones, hay información sensible, hoy por hoy en este tema de conectividad digital que tenemos, hay que cuidar mucho la información y pues se deben crear las claves, la intranet de acceso con clave y demás, porque pues hay información sensible que puede estar afectando pues a los asociados. Acá les queda pues unos conceptos importantes para que los repasen, porque en la medida que tenga claro qué es el gobierno corporativo, pues yo como delegado, como asociado, porque vuelvo y les digo, antes que ser delegado soy asociado. Y cuando yo me vinculo a una entidad de estas y nunca lo había hecho, debo encontrar que tengo unas obligaciones como pagar un aporte social, no solamente exigir, sino participar también en estas charlas informativas como delegado en este caso, si organizan un evento de tipo educativo que a veces nos toca patinar muchísimo, si es un paseo es más fácil, pero cuando son eventos educativos tenemos ciertas dificultades, entonces pues hoy en día pues tenemos esta facilidad de la conectividad virtual, entonces pues ya no necesariamente tenemos que hacer un desplazamiento, entonces es bien interesante. Y en la medida que nos formemos, pues vamos a tener asociados y delegados sólidos, con decisiones firmes, con un propósito común, y en la toma de decisiones las asambleas van a poder fluir un poco más rápido. Se va a poder estructurar de mejor manera el organismo de administración y control. Recuerden que por ley 222, que también es otra norma que debemos conocer como asociados, como delegados, porque podríamos llegar a ser consejo o junta, somos administradores y obviamente debemos conocer lo que nos atañe. Ya no es igual como hace algunos años ocurría. Hoy en día somos administradores, quienes son del Consejo de Administración inclusive tienen en riesgo en un momento dado su patrimonio. Por eso es que cuando escojamos un consejo que sale del seno de los delegados, debemos buscar ese equilibrio para que las personas que se nombren allí sean de manera los más idóneos, los que más le convienen en el momento que esté la entidad. Antes de pandemia teníamos unos momentos de toma de decisión, después, durante la pandemia también se vivió otro escenario, y ahora que estamos post pandemia y que estamos en un nuevo escenario económico, político y social, pues desde luego hay otras situaciones que requieren unos perfiles particulares. Y desde luego esto va aplicado para la persona, para el asociado, para el delegado, para el consejero y el miembro de junta y trabajador, es actuar con ética y responsabilidad. Recuerden que como les mostraba en el embudo, acá la gente confía en nosotros y por ende debemos tener esa, como ese tinte de que estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo con ética. Finalmente, y por eso la cooperativa hace ese ejercicio de capacitaciones, en lo técnico se aprende, ¿sí? Pero lo que realmente y por lo que están constituidos este tipo de organizaciones son sus valores, sus principios, por eso hablamos de valores cooperativos, hablamos de principios de la economía solidaria, porque es algo que se trajina muchísimo en los cursos básicos de cooperativismo, pero que eso tiene una razón de ser frente a la toma de la decisión cuando me veo en curso, quizás en un conflicto de interés o me debo retirar porque de pronto estoy allí generando alguna presión o no conveniencia. Eh, Aquí pues también en el gobierno corporativo, ustedes vieron, ya la administración hizo todo un esfuerzo porque además le obliga a la norma a reportar, a publicar la información que pueda ser conocida ante terceros, a respetar el debido derecho. También allí estaba publicado el derecho de inspección. De pronto yo quiero conocer un poco más y ese también es un derecho y es un deber que tiene el delegado de incurrir a hacer un derecho de inspección, pero no lo podría hacer
si no conozco mis deberes, si no conozco mi estatuto y no tengo alguna formación mínima, pues porque muchas veces, y eso es con el fin de evitar el desgaste en una asamblea, no es que no se pueda preguntar, pero hay escenarios como también la posición que tome frente a algunas preguntas que puede resolver la administración en un escenario que no es la asamblea. Entonces, también es la pose que tenga un delegado frente a este tipo de situaciones precisamente obedece a que en la medida que tenga la información van a ser mejor tomadas con mayor pertinencia las intervenciones que haga durante una asamblea o que haga frente, por ejemplo, ahora que continúa el tema de los estados financieros. Entonces, ustedes tienen ahí un espacio de derecho de inspección que la administración y el estatuto y la norma lo permite para que ustedes vayan, revisen un poco más allá de lo que han recibido. Y desde luego también no es desconocido y por eso pues también nos mueven esos intereses que también hay una remuneración, a veces se da un reconocimiento, inclusive el mismo reciclaje que he tenido la oportunidad de disfrutar con algunos de ustedes cuando estuve en la ciudad de Cali, como parte de ese bienestar que da la cooperativa, que debe hacerse de manera responsable. Una de las responsabilidades que tiene el delegado ya asambleísta en esto es también definir la remuneración, si es el caso económica que va a tener un miembro de consejo, un miembro de junta directiva, porque lo demás, presupuesto y demás, pues eso ya es administrativo y le corresponderá en su momento al consejo de administración. Porque este tema también se ha vuelto tan sensible y hablamos, pues Ina allá hacía la presentación de la especialidad mía en riesgos, ahorita estoy haciendo riesgos informáticos y es precisamente el tema de la gobernabilidad, ¿sí? Hay en ocasiones que precisamente no tenemos claro nuestro papel en una asamblea, no sabemos a qué vamos y empezamos a preguntar, que obviamente pues se vale preguntar, pero por eso se agotan los espacios. Ah, ¿y por qué la tasa? ¿Y por qué las bajaron? ¿O por qué las subieron? No, pues precisamente como es el máximo organismo de administración, como ya lo vamos a ver en el organigrama, pues el nivel y la pose que debe tener un delegado es de ese, de una decisión estratégica, de un alineamiento en el tema de la política que va a tener. Hay tres cosas que yo destaco en una asamblea y que tiene responsabilidad el delegado, y es precisamente un deber asistir a estas charlas informativas. Es un deber que si lo citan a una convocatoria de asamblea se hace con una anticipación precisamente para que pueda asistir, porque su voz, su voto, obviamente está representando a un buen número de asociados, entonces pues no ir es como decir, bueno, no me interesa, de pronto pues se nos puede presentar desde luego algún imprevisto, una situación de salud familiar, pero por eso siempre se confirma porque además se hace una inversión en logística. También pues lógicamente pueden estarse afectando en ocasiones cuando no hay esas claridades, una disfuncionalidad entre los diversos órganos de administración, entonces de pronto hemos escuchado, no, es que el consejo con la junta no trabajan en equipo, o sea, la idea es asamblea, consejo, junta, y pues finalmente son ellos los que rinden los informes, están dentro del orden del día, pues para enterarse en una media jornada muchas veces de todo lo que pasó en un año. Entonces eso nos implica un buen juicio de lectura. Entonces hoy les están a ustedes, les van a compartir de manera general los estados financieros, porque pues obviamente es el ejercicio de todo un año, y el deber de un delegado pues es precisamente hacer lectura de esa información para poder entender y hacia dónde van a tomar las decisiones. Cuando no resulta claramente este tema de gobernabilidad, pues ustedes han escuchado, seguramente han tenido la experiencia, porque muchas veces nosotros no estamos solamente asociados a una sola cooperativa, sino que pertenecemos a otras entidades que han tenido que liquidarse por el tema de gobernabilidad. Por eso de ahí la importancia que si yo como asociado, como delegado me formo bien, pues desde luego no vamos a tener este tipo de situaciones. Nosotros nos vemos así como el lado izquierda, como la máxima autoridad, y así nos lo han hecho saber las normas
las estructuras organizacionales de las entidades de cualquiera, llámese una entidad comercial, una entidad solidaria, pero fíjense que debemos tener ese gesto de humildad, porque el delegado también tiene un gesto también de actitud de servicio, de escucha también, frente a todas las necesidades que tengan nuestros asociados. Entonces yo le doy la vuelta a la inversa, donde digo la asamblea sostiene aquellos estamentos, y allí vemos a los órganos de administración y control en ese puente de interacción entre asociado y asamblea, y por eso de ahí la importancia de saber cuál es nuestro papel. Pero desde luego en este tipo de entidades su estructura y el deber ser es que los asociados toman una enorme importancia y son los primeros, por ellos existen las entidades. Entonces también como para desvirtuar un poco allí este tema. Un poco de ese equilibrio digamos que debe tenerse. Aquí hablamos de asamblea de asociados, pero también hablamos de asamblea de delegados, les decía las razones por costo, beneficio y demás, aunque hay cooperativas, recuerdo yo una cooperativa en Antioquia que alquilaba el estadio pues para que llegaran los 1000 asociados. Eso puede ser, pues digamos, a nivel participativo, por eso les digo, a veces no debemos caer en la democratitis, pero también nos vamos al otro extremo de cuánto le cuesta y bueno, todo ese tema de logística que tiene que hacerse. Es el órgano supremo, pues en este caso la sociedad cooperativa, elige sus directivos, también sanciona, aprueba los estados financieros, es algo que reforma los estatutos, y para eso, pues yo tengo que tener un buen juicio respecto a lo que quiero aprobar. Entonces, no puedo estar aprobando unos estados financieros si por lo menos no los leo y por lo menos no intento, porque no pretendemos acá que todos se vuelvan contadores o analistas financieros o de riesgos, pero sí debo tener pues una conceptualización pues básica del tema. De esa manera hago mi ejercicio de una manera más responsable. Entonces, pues allí está este tema. Yo quiero pasar aquí un poco para familiarizarse, porque pues la idea es también pues contextualizarlo dentro de lo que maneja CENCO. Y ahí ustedes se ven, fíjense que pues en las organizaciones cuando se hacen los planes estratégicos y las estructuras, pues nosotros deberíamos estar al final, ¿no? Sosteniendo. Pero pues digamos que por temas de la máxima autoridad que nos hemos convencido de que eso es así, lo dice la ley 79 del 88, pues la asamblea aparece en primer lugar. Y aquí, para el caso CENCO, para los que llegan por primera vez o se habían ido, los 15 nuevos que nos comentaba Lina, y para los antiguos, porque a veces también nos falta un poco de sencillez y humildad que todos los días estamos aprendiendo, y que los que estamos haciendo el ejercicio ya por varios años, a veces pues o no conocemos o la norma cambia y tenemos que estarnos actualizando. Entonces esto va para todos. Aquí tenemos una asamblea general de delegados, también puede ser asamblea general de asociados, que ya les explicaba las bondades y las dificultades que pueda generarse en el tema. Y cuando hablamos de delegados es porque hubo un voto de ejercicio democrático, que ustedes también como entidad solidaria son autónomos de definir cómo lo van a hacer. Eso es parte de esas responsabilidades y esas funciones cuando ya salimos de delegados. En el estatuto claramente está establecido los requisitos cuando son las elecciones durante un tiempo, quiénes pueden inscribirse como delegados, cuáles son los requisitos, y para eso pues la administración, la gerencia, el mismo consejo de administración que es nombrado por esta asamblea, coayuda, facilita los recursos para todo este tipo de situaciones que se puedan llegar. A nosotros lo que nos interesa, y en últimas el ejercicio democrático, es que cada día se sume más gente a conocer el modelo, porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué en el banco no? Y aquí sí, el tema del pago del aporte. Entonces también es muy importante que nosotros estemos convencidos del modelo cooperativo respecto a la diferenciación que tenemos con los bancos, porque si uno va a las oficinas de una cooperativa físicamente hablando, pues dice, no, allá hay asesoría y cada esto se parece a un banco. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en Quibdó y yo me acuerdo que buscaba esta cooperativa afroamericana que es la de Quibdó, y me decían, no la conocía, pero cuando, es el banco que hay acá, porque pues la oficina era muy bonita, entonces a veces nos confundimos por ese tema. Uno de los deberes que tiene la asamblea
o sea, que tiene el delegado, pues es precisamente nombrar el revisor fiscal cuando se vence el periodo. Hay entidades que lo han definido para periodos de 2 años, otros para 3 años. En eso también las cooperativas son autónomas, es decir, la superintendencia, aunque da la línea normativa, no me dice que tiene que ser de 2 años, que tiene que ser 3 años, le da esa autonomía a las entidades y es en el buen juicio el delegado, la asamblea, la que define cuánto periodo van a estar reelegidos, si van a ser 7, si van a ser 5, si van a ser 11 los miembros del consejo. También nombra el consejo de administración, entonces cuando hay elecciones, que ustedes notarán que hay mayor movimiento y junta de vigilancia, pues yo debo saber, bueno, ¿y para qué voy a nombrar a un consejo? Entonces tengo que tener claridad que el consejo es el órgano de administración permanente y la junta de vigilancia es el órgano de control social. Tenemos un revisor fiscal que normalmente, sin importar el tamaño de la entidad solidaria, sí o sí lo debe tener. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, y particularmente en la cooperativa, captando dinero de asociados. Yo no le llamo terceros porque terceros sería que no tuvieran ningún vínculo. Entonces yo tengo que tener como asociado, como delegado, claramente que hace una revisoría fiscal en una cooperativa como la nuestra, una junta de vigilancia y un consejo de administración. Y fíjese que a veces llegamos, no, es que hay que sacar al gerente, bueno, cosas como estas que llegamos con unas cosas que a veces no están dentro del contexto de una asamblea, pero resulta que la gerencia y estas rayas que se ven acá precisamente corresponden al nivel de autoridad y de dependencia que tiene con. Entonces la asamblea lo nombra la revisoría, esa línea entrecortada corresponde a que no tiene relación laboral, que es un externo y precisamente eso le da mayor independencia. El revisor fiscal no puede ser asociado de la cooperativa y mucho menos pues tener familiares trabajando allí adentro. La asamblea, entonces, el consejo, la junta y el revisor fiscal le rinden informes a la asamblea, o sea que ustedes van a ser, sobre todo, oidores, eso en la época de la colonia, oidores, pero también protagonistas con esa información que reciban para la mejor toma de las decisiones. Otro aspecto importante que se hace como delegado es que se aprueba la distribución de excedentes. En las cooperativas no hablamos, es pecado capital hablar de utilidades, eso es para el sector comercial. Nosotros hablamos de excedentes, que precisamente es el retorno cooperativo que se tiene por el uso de los servicios. Entonces, un buen delegado es aquel que también utiliza los servicios. Ah, no, es que yo los recursos y el crédito lo tengo con el banco XY. Entonces, un buen delegado es aquel que utiliza y también propone en los servicios. Yo tenía por ahí una filmina en mi estado y hablaba precisamente de el que critica también propone, ¿no? O sea, si yo tengo una crítica, porque también se vale, la crítica constructiva, la crítica colectiva, pero también propongo. Entonces, un buen delegado es aquel que también propone frente a esos cambios y pues lógicamente le obedece un buen juicio. Entonces, en la medida que las reuniones son más cortas, es decir, en un lapso de tiempo más corto, por ejemplo, la asamblea se reúne una vez al año y extraordinariamente cuando se ocurra algo especial, ¿cierto? Eso no es para todos los años. Entonces, tengo que ser mucho más ejecutivo y digerible en el tema de la información, ¿sí? Entonces, tengo que aprovechar ese momento que es el magno evento de la asamblea para poder presentar allí mis propósitos y demás. Aquí pues obviamente están como tal otros aspectos ya de la organización propia que no nos vamos a adentrar porque ya es de tipo administrativo y corresponderá pues a otro tipo de procesos. Pedirles a las personas que han abierto su micrófono, mantenerlo cerrado para que nuestra grabación nos quede lo más nítida posible. ¿Listo? Entonces, este también por si no lo conocían. ¿Y cómo ha sido la transparencia de SENCO? Lo tiene publicado porque pues digamos que en esto, salvo que solicite información y de la parte administrativa, pues seguramente también me van a preguntar, bueno, ¿y para qué la necesita? Está publicado en la web, ¿sí? Entonces también para conocer un poco cómo funciona todo este tema
de la parte administrativa, que no nos vamos a adentrar porque pues esto será un tema allí de otros espacios. Los niveles de estructura organizacional, entonces los tienen por colores. El rojito acá pues habla de los órganos de administración, por eso están con este color más oscuro. Los niveles estratégicos, que está la gerencia, está aquí el jefe financiero y contable, los niveles misionales, ¿cierto? En donde están los procesos que están de cara al asociado, esos son los niveles, y los procesos que están en este verde un poco como más de limón, corresponden a los procesos de apoyo y los controles, ¿no? Que está nuestro oficial de cumplimiento, que por norma se debe tener, y toda la parte de riesgos que últimamente nos han, pues, motivado pues a hacer la implementación. Entonces, como ven, es una actividad que totalmente está regulada, y esta es en esto la asamblea no se puede, digamos, puede proponer algunas cosas de tipo general, pero será el consejo de administración, y por eso cada uno tendrá que jugar su rol, el que obviamente tenga la estructura acorde junto con la gerencia para poder operar, ¿sí? Dentro de esos, por eso dentro de esos quise mostrarles primero la estructura de CENCOP para presentar acá que eso se llama gobierno corporativo. Entonces hay que hacer una distribución de poderes, de controles y también de alineación de incentivos. Es decir, que aquí los trabajadores pues obviamente reciben un salario por su labor, seguramente pues los miembros de consejo, de comités también tienen algún tipo de reconocimiento, puede ser de tipo en especie o dinero, que está plenamente regulado, porque imagínense todos revisando o todos administrando. Lo mismo sucede pues cuando yo les decía de las asambleas por delegaturas, porque no podemos pues obviamente llamar a todos los asociados a que vengan administre, vengan controles, porque pues lógicamente eso se vuelve eh, poco práctico y obviamente afectaría pues la unidad de mando. Entonces, en el gobierno debo tener claramente, como se puede observar en la estructura del CENCO, una distribución de poder en donde también el delegado tiene la oportunidad, tiene el privilegio de llegar a ser miembro de consejo, de llegar a ser miembro de junta directiva, o también de llegar. Entonces, en ese sentido, pues para que también lo tengamos muy en cuenta. Aquí ya lo podemos observar, ¿sí? Un poco más digerible, digamos, menos ampliado. Lo que vimos fue, me fui de la institución, de la institucionalidad a la generalidad, y es precisamente que la Asamblea General, y aquí miren que no es que la revisoría sea más o el consejo de administración sea más que la junta. Fíjense que la estructura como debe dibujarse, y eso tiene una razón de ser, es que todos están al mismo nivel. Y es la Asamblea General, a través de sus delegados, quienes en el momento y de acuerdo a cómo esté estatuido, van a nombrar a un revisor fiscal, ¿sí? Que no normalmente debe cumplir con unos requisitos que están plenamente, por eso debo tener como delegado un conocimiento, una lectura, del estatuto. Es una invitación también. A veces nosotros llegamos a las asambleas, nos hacemos nombrar delegados y nunca le damos una ojeada al estatuto. Entonces llegamos a proponer cosas que son a veces ajenas, ni siquiera operan o no se pueden hacer desde el punto de vista de norma, porque desconocemos un poco. Entonces recuerden, una recomendación que yo les doy, en la medida que conozca mis normas internas, pues va a ser más fácil la toma de decisiones. Y está la Junta de Vigilancia, que en los fondos de empleados se llama Junta de Control Social, que precisamente controla la parte social. Y hoy en día ha tomado una enorme responsabilidad, precisamente porque creo que las cooperativas, el sector solidario, tiene un efecto de triple impacto, es decir, no solamente se preocupa por los resultados económicos que nos están monitoreando, se preocupa también por el impacto que está generando en el medio ambiente, pero también por el tema social. Y por eso también nos hacen reportar y tenemos que rendir un informe desde lo social, o sea, qué tanto beneficiamos a nuestros asociados. Asociados versus delegados. Entonces yo creo que aquí pues también, para que tengamos claro que primero soy asociado, y si yo tengo claro cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos frente al estatuto, pues claramente puedo llegar a materializar cuáles son mis obligaciones como delegados. Acá en los deberes de los asociados, que de alguna manera los traje
precisamente porque de pronto algunos de ustedes, voy a decir, no les ha quedado tiempo, de pronto pues no saben dónde ubicarlo, la administración hace un esfuerzo enorme en hacer llegar la información, en publicarla, pero tenemos que reconocer que Colombia en general es una sociedad de poco lectura a ciertas cosas, y más cuando son temas que de pronto para nosotros desde nuestra formación o bueno, por las razones que sean, son un poco tediosos, como son los temas financieros y los temas jurídicos. Aquí pues hay delegados que tienen son arrolladores, es decir, son de esos arrollados, perdón, esos asociados simpáticos, que a todo el mundo le cae bien, que adhieren personas, pero eso no es suficiente. Eso le puede ayudar desde lo político, pero hoy en día no es suficiente, sino equilibrio, como también el triple impacto, en que me forme desde lo financiero, desde lo jurídico y obviamente desde lo social. Entonces, fíjense que aquí los deberes de los asociados, pero ya desde el punto de vista, porque cuando yo soy asociado puede que no tenga la oportunidad de ser eh, delegado, pues yo lo veo como dicen desde el otro extremo, pero miren que aquí, como la asamblea es el máximo organismo, que aquí ustedes aquí realmente, si uno quisiera decirlo, literal estamos en una asamblea de delegados, pero pues recibiendo capacitación. No tenemos totalmente la formalidad porque como tal no tenemos instalada la asamblea, pero podríamos decir, si quisiéramos hacer una asamblea y nos pusiéramos todos de acuerdo, pues las reglas que definamos para este espacio podrían funcionar. Entonces, los delegados, cuando la asamblea dispone de algo, es un mandato, es decir, debe cumplirse, ¿sí? Debe cumplirse, no al siguiente mes porque hay cosas que hay que operativizar, pero que a la siguiente asamblea, pues, esos pendientes o esas propuestas que se hicieron en la asamblea del 2022, pues deben de estar prácticamente resueltas o con alguna respuesta frente a lo que propuso la asamblea. Por eso también un deber que tiene el asociado, en este caso el delegado, es hacer una muy buena propuesta frente a la asamblea, pero en lo concerniente a las responsabilidades como asambleísta. Pues hay un aspecto también aquí, comportarse desde lo ético, desde lo solidario, en sus relaciones, tener muy buenas relaciones con la administración, casi que también un delegado, yo les diría, debe tener unas competencias comunicativas supremamente importantes porque pues a veces algunos por nuestro carácter podemos ser un poco más explosivos, de pronto pues no tengo la idea tan clara, ¿cierto? Entonces, por eso también se dan un espacio de a veces redactar, porque cuando uno escribe, pues le queda como mejor. También pues debe tener un buen comportamiento, o sea, de sus pagos, sus obligaciones a tiempo, debe pues estar pagando, por eso también se verifica el estado de habilidad, porque pues yo si quiero y si voy a estar en este estamento, pues lo primero que tengo que dar es ejemplo, ¿no? Utilizar de manera adecuada los servicios, o sea, con toda la transparencia. Fíjense que hay en entidades y ahí funcionan los estamentos como tal, junta de vigilancia, comité disciplinario, que en ocasiones, por ejemplo, pues pasa, ¿no? Una persona, porque primero somos personas, presenta falsedad documentos en un crédito y preciso era delegado, pues ahí lógicamente pues hay una sanción que la establece cada cooperativa. Tomar en atención pues esos llamados que se hacen a las jornadas, esas misiones o esas comisiones que también a veces nos asignan. Entonces usted fue nombrado para la comisión verificadora de acta, para la comisión especial que designó la asamblea, pues debo hacerlo con todo el decoro y toda la responsabilidad. Y si no tengo la información o no tengo la capacidad, digamos, el conocimiento, pues pedir capacitación. Eso lo puede suministrar también la cooperativa, la administración. Y obviamente también hay otros aspectos como la confidencialidad y la actualización de información. Entonces, hoy en día lo hacemos por tema de SARLAF, por tema de que toca hacerlo, pero una de las responsabilidades nuestras también es precisamente ser muy aficionados con este tema de la actualización de datos de todo, y del manejo confidencial también de información que ustedes hoy van a recibir información mucho más en detalle que cualquier asociado. Cualquier omisión, cualquier situación que tengan ustedes conocimiento, pues hay que aprender a utilizar también los canales, porque a veces también nos saltamos los conductos regulares, y por eso de ahí la claridad que será pues objeto también de otro espacio, de los canales de comunicación, del conducto regular,
pues para que no nos saltemos y obviamente no se genere de pronto el malentendido o el malestar con ciertas situaciones. Autorizar el tratamiento de datos y cumplir pues con los deberes que me establezcan. Ustedes saben, ya ustedes surgieron porque por eso son delegados. Aquí tenemos tener una antigüedad como asociado no inferior a 2 años. Miren cómo ha sido de bondadosa la cooperativa, su estatuto. Hay en entidades en que hay que esperar 3, en que hay que esperar 5 años, ¿sí? Para postularme como delegados, ¿no? Ya para consejero, pues será otro tema. Ser asociado de conformidad con el reglamento, entonces, pues esto implica ser muy ajuicioso con los pagos, con las obligaciones, no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad, que ustedes también las establecen claramente en su estatuto, no haber sido iniciado en contra del aspirante de un proceso disciplinario de conformidad con el régimen que ustedes tienen aquí interno. Frente a los derechos, ¿no? Porque pues lo que pasa es que a veces nosotros decimos, bueno, pero es que de verdad que son muchas responsabilidades y bueno, y al fin y al cabo, ¿qué beneficios voy a tener? Entonces ustedes tienen más que derechos, tienen una enorme responsabilidad. Por eso cuando somos delegados tenemos que hacerlo. Yo siempre digo, esto hay que tomárselo en serio, querer nuestra cooperativa, ponernos la camiseta, establecer claramente pues esas políticas. Si bien es cierto, pues no vamos a tener todas las competencias que va a tener nuestro contador, nuestro revisor fiscal y nuestro gerente, sí irnos poniendo a tono frente a la realidad, porque a veces proponemos cosas que pues desentonan frente a la realidad económica. Entonces, pues mal que bien a todos, de alguna manera, algunos más, otros menos, nos ha afectado pues todo este impacto económico, pues pandemia que hemos tenido. Ustedes también tienen la posibilidad de aprobar, de reformar el estatuto. Lo que pasa es que no podemos salir ahorita en la asamblea si no se presentó un proyecto, eso tiene sus protocolos. Ay, reformemos el estatuto. Ah, bueno, eso puede ser una propuesta, pero no se puede hacer allá. Para hacer la reforma estatutaria de cualquier entidad nuestra, hay unas normas que se establecen también en el estatuto. Ustedes tendrán sus protocolos propios y debe surtirse el debido proceso para entrar a hacer la reforma. Y pues obviamente la reforma la puede proponer los asociados a través de sus delegados. Ustedes miran los esquemas de participación. La misma superintendencia a veces nos obliga por tema normativo a hacer cambios, entonces nos toca proponer una reforma estatutaria y demás. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia, o sea, del Consejo, la Junta. Por eso a ustedes se les envía, no en vano, el esfuerzo que hace la administración en preparar esos estados financieros, el informe de gestión y demás documentos anexos para que ustedes tengan el suficiente para poderlo revisar. Aprobar o improbar los estados financieros. En la medida que yo tenga información, y por eso también el derecho de inspección, de ir a revisar más allá de lo que me han entregado, y hasta donde la ley también lo permita, revisar ese que destinar de los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en el estatuto. Entonces, aquí también cada cooperativa, hay un 50% que por ley 79 sí toca hacerlo de esa manera, pero el otro 50% que es el remanente, la asamblea tiene plena disponibilidad. Si de pronto la cooperativa necesita fortalecer su patrimonio o resulta, han hecho ya un ejercicio para fijar los aportes sociales. Adolfo Lozada nos abrió el micrófono. Entonces, ustedes también pueden proponerlo, pero eso debe tener una finalidad, ¿no? Pasa como en los conjuntos, no propongamos una cuota extraordinaria, bueno, ¿y para qué y por qué? Porque eso, obviamente, en épocas como las que estamos, pues toca el bolsillo de todos y puede tener un efecto contrario. Elegir y o remover a los miembros del Consejo de Administración. O sea, no necesariamente, es decir, si nuestro estatuto dice que son por 2 años, por 3 años, pero encontramos que hay alguien que, por ejemplo, alguien puede renunciar, puede fallecer durante el periodo, pues ese alguien toca reemplazarlo y será a ustedes quienes remuevan también o que de pronto encontraron una situación muy atípica que hay que remover a alguien del Consejo de Administración o a todos los miembros. Eso también lo puede hacer la Asamblea, ¿no? Elegir y remover al revisor fiscal y fijarle su remuneración, es decir, sus honorarios. Un revisor fiscal también, a veces salen estas preguntas y a uno le parece pues ilógico, pero pues surgen, son preguntas, son dudas normales. El revisor fiscal no recibe un salario,
no tiene vínculo laboral, no lo debe tener para que conserve su autonomía, su independencia profesional. Y también es importante que haya un suplente en donde los honorarios anualmente, la regla sí es anualmente o cada 2 años, pero normalmente puede define su conocer claramente, y por eso hay estas que son tomadas de sus estatutos, es conocer también su estatuto, cuál responsabilidad tiene el miembro del consejo y de junta, porque yo cómo voy a cuestionar o cómo voy a evaluar o cómo voy a aprobar unos estados financieros si no conozco las responsabilidades de los diferentes órganos. Desde luego, pues hoy no nos vamos a extender en eso, porque pues la idea es darle una mirada desde el punto de vista del delegado, y como pueden ver, pues aparentemente no son muchas, pero sí son de profundidad y de impacto. No son decisiones que las pueda hacer el Consejo de Administración, no señores. Estas son responsabilidades propias de los asambleístas, de los delegados. No pasa como en un conjunto o en una unidad residencial, como se menciona en Cali, que yo le mando un poder, salvo que yo tenga aquí la figura de un suplente y pueda asistir. Eso no pasa en una cooperativa. Aquí pues hay otros temas que pueden suscitarse también de los derechos, decir sobre la amortización no parcial de los aportes propios de la cooperativa, aprobar su propio reglamento, por eso nadie más que ustedes aprueban y se les envía también junto con la convocatoria. En un momento que lleguemos a un acuerdo también disolver, fusionar la cooperativa, como muchos han hecho la transformación. Hay cooperativas que para poder subsistir, aquí en Bogotá tuvimos una que se llamaba Copexolmóvil, se fusionó, se unió con la de la cooperativa Coindegabo del Coca-Cola, aquí en Bogotá. Entonces a veces por supervivencia ustedes podrían absorber en un momento, sale de pronto una cooperativa más pequeña y dice, y nos gustaría, entonces cedemos nuestra base social, cedemos los aportes y todo lo que pues obviamente tiene a nivel de estructura financiera. Crear los fondos y reservas necesarios de acuerdo a la ley, no podemos sobrepasarnos la ley. Fijar los reconocimientos que en la figura que ustedes lo tengan, eso también es propio de cada cooperativa, no hay algunos que los llaman garantías, otros honorarios, eso también tiene una connotación desde el punto de vista tributario, financiero. Los reconocimientos tanto del Consejo de Administración, la Junta, y obviamente ya les había dicho que la revisoría fiscal. Y de ahí en adelante, la de comodín, que es las demás que señale la ley y el estatuto. Entonces a veces no queda tan explícito, pero por eso nos tenemos que estar formando permanentemente en estos procesos. Aquí pues quedan algunas dificultades que a veces se dan precisamente porque no tenemos educación, los niveles de una asamblea no nos da para hacer un debate, o sea, como que se diluye, no sabemos ni a qué vamos a una asamblea, y el desgaste es bastante fuerte. La idea es que cuando yo vaya a una asamblea tenga la claridad a qué es que voy, por qué voy, y que la decisión no sea producto de simplemente un pálpito, sino que sea un convencimiento, que es lo que más le conviene a la cooperativa. También pues los conflictos de interés entre los asociados. No es bien visto que el hijo del directivo, del consejero que tiene, porque eso nos puede generar en el escenario que les estoy colocando un posible conflicto de interés. No tener, por ejemplo, claro esos procesos parlamentarios. Ayer precisamente escuchaba a algunos de una cooperativa de educadores la necesidad de seguir trabajando en liderazgo y seguir trabajando en estructura política, porque pues esto es democrático. Y la política desde el punto de vista, yo creo que una de las mejores prácticas, y se los digo pues con la trayectoria que tengo en el sector solidario, es precisamente que pues cuando a uno le hablan de política o de políticos o de politiquería, ¿cierto? Que pues pareciera que fueran sinónimos, es precisamente que en el ejercicio de las cooperativas podemos hacer política de la buena, es decir, que sea una práctica en donde puedan beneficiarse y un buen desarrollo para poder manejar la reunión. Entonces, cuando yo tengo claro qué hace un consejo, qué hace una asamblea, pues va a fluir de manera más rápida, y por eso la invitación que está haciendo hoy la administración, el mismo consejo de administración, de preparar este tipo de espacios para que nuestra asamblea
fluya de mejor manera y allá no salgamos. No es que no se pueda preguntar, entonces alguien va a decir, ah, pues que no podemos preguntar. Claro que se puede preguntar, pero hoy les digo, hay la pertinencia y los espacios y los tiempos que se dan para poder solicitar las aclaraciones y la información adicional que de allí también se genera. Por eso también es importante el tema de una comunicación permanente. Normalmente pues se establecen los canales entre la administración, entre la gerencia, tener la claridad cuáles son los roles, entonces qué le pido a la gerencia, si de alguna manera, por ejemplo, el delegado pues cuando quiere una capacitación, entonces cómo se organiza, cómo se cita, entonces cuál es el correo, quién es la persona que desde la administración va a hacer ese apoyo logístico y demás. Y pues obviamente están muy alineados a lo que la vanguardia de nuestras normas, porque pues desde luego si nos, hay un deber ser que es aprobar los estados financieros y resulta que no se aprueban, pues ¿qué va a pasar? Que no vamos a tener cómo trabajar el tema de balance social, la distribución de excedentes y pues queda frenado, digamos, parte de la gestión que puede hacer la administración, incluyéndose gerente, ¿sí? También pues la idea es propender por una participación adecuada, ¿cierto? Donde haya hombres, mujeres, cada día pues las mujeres tomamos un mayor, a propósito ayer del Día Internacional de la conmemoración de estas mujeres que lucharon por sus derechos, también darle participación a la mujer, no por ser mujer, ni porque pues coloquemos la cuota femenina, porque yo creo que aquí también es importante que mujeres, hombres, jóvenes también se preparen en este ejercicio democrático para poderle aportar desde diferentes grupos de interés, porque no es lo mismo el interés que está buscando un joven, y llámese joven, ya hoy en día han dicho menores de 35, 30 años, que aquellas personas que ya aparentemente han resuelto su vida económica y están en, pues, en otra línea pues, de tiempo. Acá pues lo que vemos en el gobierno de una cooperativa, entonces pues el rol de la asamblea que yo creo que espero quede un poco claro frente al tema, frente que no se mete pues directamente en nada administrativo, que eso se lo dejamos a la gerencia, se lo dejamos a la administración, el rol que tiene la Junta de Vigilancia que se complementa desde lo social en ese ejercicio de los mecanismos de control y vigilancia y que pues cada uno de estos, desde luego, tiene su papel. Entonces, fíjense que aquí pues los traigo en un despliegue de un acordeón ya para cerrar los lineamientos que de manera general da la Asamblea, pero es el Consejo, la Junta de Vigilancia, desde la parte táctica y de la parte operativa, porque esto es muy importante que un delegado lo tenga claro. Si nos llegamos a confundir y a refundir en esto, pues de pronto podemos estar haciendo propuestas que no son en el escenario que corresponde y que al final pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces, fíjese que ustedes como asambleístas, como delegados, pues tienen una enorme responsabilidad desde lo general y cuando yo tengo esa definición desde lo político, desde la aprobación de un estado financiero, la distribución de excedentes, el nombramiento de un consejo, pues lo debo tener con todo el juicio de valor para poderlo hacer. La asamblea, entonces, cerrando, es el máximo nivel de autoridad y de decisión de una cooperativa. No se mete en la minucia, esa minucia es operativa y hay que dejársela a la administración y al consejo en su momento. Asegura pues que la cooperativa, los temas ya gruesos, se nos ha reducido en un 50% el capital, el aporte social o el capital, la base social. Entonces, pues allí es donde la asamblea toma esas decisiones, esas grandes políticas y obviamente dejando muy en un papel de idoneidad a ese consejo, a esa revisoría fiscal, a esa junta de vigilancia, la conveniencia del momento. Hay momentos en que necesitan liderazgos un poco más democráticos, en un momento un poco más autoritarios, qué sé yo, dependiendo del momento que esté pasando la entidad y que pues obviamente necesitamos técnica, necesitamos carisma y necesitamos liderazgo. Algunas cosas con las que hemos fallado, pues es precisamente que a veces nos falta esa visión. Mire que a ustedes en una línea de tiempo les han organizado el espacio, qué bueno que no la hagan sobre final de mes. Eso les da tiempo también a otros temas de tipo legal que hay que cumplir antes de que se acabe el mes. Estas son de las entidades que más compromisos tienen de rendición de informes.
Entonces también pues claramente cuál es el sobrepeso de esos niveles de poder, ese conflicto de los grupos de interés. A veces pues también aquí tenemos que entender que esto es sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida, entonces tenemos que tener una visión también empresarial, también pues evitar ese radicalismo que a veces nos puede caracterizar y no me muevo de aquí y aquí me quedo. Entonces aquí también uno de los virtudes que tiene un delegado, también les digo, en ese ejercicio que he realizado en diferentes escenarios, es la posibilidad de la concertación. Hay en ocasiones que no puedo tener todo el tiempo la razón, pero hago concertaciones y nos puede ir mejor. Entonces aquí también, para dejarles la reflexión de cierre, si un huevo se rompe desde afuera, pues la vida termina, ¿cierto? Si se rompe desde adentro, la vida comienza, ¿no? Entonces ahí miramos el tema. Las grandes cosas comienzan desde el interior, entonces nuestros asociados, nuestra asamblea, nuestro consejo, nuestra junta, nuestra administración debe estar siempre en pleno cambio, en plena actualización, y es un buen paso que ustedes hoy, la misma administración, haya tomado la iniciativa, ustedes por estar acá en ese tiempo que ustedes le regalan a la cooperativa, pero que también sé que va a ser de gran provecho para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones en la asamblea que viene, por contribuir un poco a este ejercicio que van a hacer en su próxima asamblea, y que pues, les haya quedado un poco más claro el papel que tiene un delegado a los que llegan, a los que han estado, a los que ya de pronto están en ese ejercicio de retiro, pero que siempre que nos coloque la vida en estos escenarios, hacerlo de la mejor manera, hacerlo con responsabilidad social y empresarial. Muchas gracias a todos y a todas. Lina, entonces ya con esto estoy cerrando la sesión. Erly, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguno de nuestros delegados tiene algún comentario o inquietud que podamos aprovechar un minutico. Bueno, entonces... Gracias, estuvo muy claro todo. No todas a la vez, sí, pero claro. Gracias a todos, estuvo muy bien todo, afortunadamente. Muy claro todo, muy claro. Qué bueno, me alegra muchísimo que cuando no hay preguntas, a veces uno se inquieta de pronto, no me entendieron o todo quedó muy claro, pero creo que es la segunda opción. Vamos con fue muy interesante la conferencia y nos aclaró muchas cosas. Gracias. Okay. Por favor, mándanos copia de esa información, por favor. Claro que sí. Perfecto, muchas gracias, Erly, por habernos regalado este espacio para ampliar este tema tan importante. Y bueno, entonces vamos a continuar con el orden del día que tenemos. Vamos a seguir con la evaluación, el análisis de nuestros estados financieros, pero antes, por recomendación de nuestro Consejo de Administración y el Comité de Riesgo de Liquidez, vamos a hacer lectura de un comunicado que nos ha compartido Confecop. Confecop es la Confederación de Cooperativas a nivel nacional, a la cual CENCO pertenece, y se considera pues importante y oportuno hacer lectura de esta información, que también les va a servir para la toma de decisiones en la asamblea. Ya vamos a compartir pantalla. Buenas tardes para todos. Confederación de Cooperativas de Colombia, comunicado de la Junta Directiva. Es el momento de resaltar el valor de la cooperación y de la solidaridad. La Junta Directiva de la Confederación de Cooperativas de Colombia, en su pasada sesión del 2 de noviembre del 2022, analizó la completa situación macroeconómica por la que atraviesa el país y sus posibles efectos sobre las empresas cooperativas. Para la Junta Directiva son múltiples los efectos que la coyuntura económica tiene sobre el sector cooperativo, dado que este tipo de empresas ejercen su objeto social de manera transversal en ramas como la financiera, la aseguradora, la agropecuaria, agroindustrial, la comercialización y el consumo, el transporte, la salud, el trabajo y la prestación de servicios, la educación y la vigilancia, etc.
No obstante, el subsector cooperativo, que concentra la mayor exposición a riesgos derivados de la fluctuación de variables macroeconómicas, es el que se dedica a actividades de ahorro y crédito o de aporte y crédito a nivel nacional. Este grupo de cooperativas tiene 88,3% de los asociados y el 75,3% de los activos, razón por la cual hoy se advierte un reto importante para estas organizaciones en diversos niveles. Una desaceleración económica global inminente, una inflación alta y una devaluación importante del peso colombiano marcan la tendencia del ciclo económico, las decisiones de las autoridades monetarias y la definición de políticas públicas. Todo esto se desarrolla en medio del arranque de un nuevo gobierno que llega con muchas expectativas para los diversos actores de la economía. Luego de la pandemia, el mundo experimentó cambios drásticos en diversas áreas. Una de ellas es el consumo, cuyo comportamiento creciente vino acompañado de un incremento generalizado de precios dado por choques externos que impactaron la oferta de bienes. Fenómenos como la demanda excesiva, las políticas fiscales expansivas implementadas durante la pandemia, que en muchos casos permanecieron luego de ella, la implementación de ayudas a hogares y empresas, el efecto rezagado de crisis de contenedores a nivel internacional y finalmente la situación de conflicto derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, solo para mencionar lo más destacado. Es así como se ha generado un nuevo escenario de altas tasas de interés, en el cual los flujos de capitales se trasladan hacia economías menos riesgosas, como es el caso de los Estados Unidos, lo que ocasiona un incremento en el precio de su moneda. Por ahora, el panorama de la alta inflación y altas tasas de interés a nivel global parece no ceder. Al parecer, solo hasta que se comiencen a experimentar retrocesos considerables en los índices de desempleo en una economía como la de Estados Unidos, podría comenzarse a observar un retroceso en las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal y por ende iniciar un proceso cíclico de enfriamiento de la economía. Al parecer, esto podría ocurrir a finales del año 2023 o incluso hasta el 2024. Colombia, a través del Banco de la República, ha implementado una política monetaria contraccionista, llevando la tasa de intervención hasta el 11%. Sin embargo, el propio gobierno ha puesto en tela de juicio la efectividad de dicha medida para el control de la inflación, dada la realidad de la economía nacional. Un ciclo económico como el actual puede representar para Colombia un deterioro en el perfil de riesgo país, con las implicaciones que eso tiene en temas como la tasa de cambio, la inversión extranjera, el costo de la deuda externa y el deterioro en el precio de sus títulos soberanos. Para el contexto internacional y a nivel latinoamericano, Colombia aún registra dudas respecto a su economía, lo cual no favorece a los flujos de inversión. Hoy, quizás hay más confianza en las economías como las de Brasil y México, pero aún se tiene la percepción de una institucionalidad fuerte, además de unas rentas derivadas de la explotación de hidrocarburos que dan cierta tranquilidad sobre el panorama fiscal de corto plazo. Para las cooperativas que ejercen actividad de tipo financiero, bien sea con apalancamiento vía depósitos o vía aportes, este escenario de altas tasas de interés representa retos importantes en materia de mitigación de riesgos. Riesgos de tasa de interés. Las cooperativas se han caracterizado por ofrecer mejores tasas de interés que las ofrecidas por el sistema financiero tradicional. Ello por su esencia social, con tasas de crédito más bajas y con tasas de remuneración de ahorros más altas. Por ello, el actual escenario ejerce una presión fuerte en el lado de las tasas pasivas, captación, llevando a la reducción de los márgenes de intermediación e incluso pueden llevar a problemas de la liquidez. La recomendación bajo este escenario es moverse rápido, tanto en la modificación de las tasas pasivas como de las activas,
de manera que la cooperativa se ajuste a los precios, tasas del mercado, sin dejar de lado los factores diferenciadores del modelo cooperativo, de tal manera que para los asociados de la cooperativa siga siendo una mejor opción que el sistema financiero tradicional. La cuestión es de velocidad en el toma de decisiones, toda vez que al no hacerlo se incurre en una exposición al riesgo de la tasa, margen financiero, además de una exposición al riesgo de liquidez. También es posible que en esta época se haga una mayor utilización del endeudamiento financiero para atender las necesidades de la cooperativa, lo que conlleva a una mayor presión sobre el margen de la entidad. De allí la importancia de controlar adecuadamente estas fuentes de fondeo. Riesgo de crédito. El incremento en la inflación implica un deterioro en la capacidad adquisitiva de los colombianos, y si a ello se suma que venimos en una etapa de... Sí, ya te estoy escuchando, ya. Fue que tenía el audio. Y si a ello se suma que venimos de una etapa de reactivación del consumo que no ha parado. Es previsible que los incumplimientos en los pagos se comiencen a materializar en los próximos meses. Por tanto, para las cooperativas es recomendable monitorear y mejorar las metodologías de colocación de crédito, manejando criterios de prudencia, ya que pueden venir una alta demanda justamente por las tasas bajas en el crédito del sector cooperativo. Igualmente es recomendable establecer provisiones adicionales contracíclicas que mitiguen posibles efectos de incumplimiento que se presentarán en el 2023 y 2024. Esto adicional a lo que ya se ha venido implementando con los ejemplos de pérdida esperada. Riesgo de liquidez. La alta oferta de tasas de interés en ahorros e inversiones que ofrece el sector financiero tradicional viene ocasionando una disminución de los depósitos en las entidades cooperativas. De allí la importancia de ajustar rápidamente el esquema de tasas, como ya se mencionó. A esa salida se le puede sumar que se incrementen las demandas de crédito. Esto ejerce una presión fuerte en doble vía sobre la liquidez de las cooperativas. Esto se solventa también en una parte con nuevas fuentes de fondeo, crédito externo. Esta alternativa es viable y posible, pero implica costo y por ende mayor disminución en el margen para las entidades. Sin embargo, es importante en este tiempo explorar todas las fuentes de fondeo posibles para las entidades con miras a solventar las presiones de liquidez que vendrán en los próximos meses. Riesgo de mercado. Si bien el sector cooperativo no es muy activo en inversiones y por regulación no está demasiado expuesto, la volatilidad en los instrumentos financieros está presente y lo seguirá estando hasta tanto no se consolida el ciclo económico. Por ello, el manejo de portafolio de conservadores de alta calificación es muy recomendable, con la opción de tasa fija. Portafolios variables, acciones o en moneda extranjera resultan hoy ser demasiado inciertos y volátiles para el perfil de riesgo que debe manejar una cooperativa. Igualmente, habrá que reforzar las mediciones para el establecimiento de cupos de contraparte con metodologías propias que complementen la calificación de riesgo externas. Llamado e invitación al sector cooperativo. Como se puede apreciar, es un momento retador para el sector cooperativo, pero también es un momento que nos da oportunidades. La oportunidad de consolidar un modelo que da salida a las necesidades de los asociados en materia de financiamiento en mejores condiciones y con mayores beneficios. Tradicionalmente, en ciclos de tasas altas, el sector cooperativo resurge como alternativa para los colombianos. Así, con un manejo adecuado de los riesgos, el cooperativismo puede comenzar una nueva etapa de consolidación que le permita incluso explorar nuevos nichos de mercado, productos y servicios. La invitación de Confeco es aprovechar este momento donde las políticas públicas parecieran tener una mirada hacia la economía solidaria y el cooperativismo para mostrarnos como la mejor opción de desarrollo económico y social. La Junta Directiva de la Confederación, derivado de estos análisis, ha solicitado a la Superintendencia de Economía Solidaria
suspender o aplazar la implementación del modelo de referencia de pérdida esperada, dado que ello implica costos de diversas índoles para las cooperativas, lo que profundiza la ya difícil situación que tiene que abordar el sector cooperativo en la coyuntura para atender las necesidades de los asociados y familias. Igualmente, la Junta Directiva ha señalado que la Confederación se encuentra a disposición para abordar una discusión al respecto, con el apoyo de equipos técnicos, de manera que se puedan establecer acciones estratégicas conjuntas que brinden al sector cooperativo y mitiguen la exposición a los riesgos, diferentes tipos de riesgos que enfrentan las organizaciones y que además se genere un escenario de consenso que genere confianza y por ende estabilidad al sector cooperativo. Finalmente, la Junta Directiva de la Confederación recomienda que las acciones que se pueden implementar para abordar la problemática ya expuesta consideren la naturaleza especial de este tipo de entidades, la heterogeneidad de las organizaciones en cuanto a su tamaño y volúmenes de operación, las características de sus estructuras financieras, las diferencias entre la actividad las diferencias entre la actividad financiera y la de aporte y crédito, entre otras, toda vez que son factores fundamentales para que las estrategias hacia el sector cooperativo sean exitosas y respondan a un modelo que, si bien ofrece productos y servicios financieros, se gestiona desde una visión diferente basada en principios y valores solidarios que ponen a las personas por encima del capital financiero. Para la Junta Directiva del Confeco es el momento de resaltar el valor de la cooperación y la solidaridad, materializando procesos de integración económica y reforzando la integración gremial. De manera que basados en el sexto principio, cooperación entre cooperativas, podamos hacer frente a las necesidades que, como organizaciones individualmente consideradas, hoy se tienen que enfrentar los retos que el mercado impone. En términos precisos, es necesario manejar los recursos en las entidades del sector, cerrando el circuito económico en favor de nuestras cooperativas y los asociados. Muchas gracias, Yomar Alfonso, por esta información. No sé si alguna delegado tenga alguna inquietud antes de pasar al siguiente tema. Como les decía inicialmente, esta información consideró el Comité de Riesgo y el Consejo que era importante la tuvieran presente ahora para la próxima asamblea. Entonces, bueno, no hay preguntas. Pasamos entonces a la revisión de los estados financieros. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Listo, buenas tardes, ya se te escucha. El día de hoy nos compete pues en esta reunión presentar los estados financieros del año 2022 en una comparación con los estados financieros del año 2021. Para esta ocasión tengo a un compañero que hace parte del área contable que nos va a presentar los estados financieros comparativos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, buenas tardes. Ok, buenas tardes, mi nombre es Fernando Daza, hago parte del área contable como bien indicaba Ainer. Hoy estoy atendiendo la oportunidad de presentar los estados financieros para la cooperativa Senco. De entrada, pues les pido excusas por no tengo acceso a la cámara en este momento, no sé, un inconveniente técnico ahí, pero pues aquí pueden ver mi foto, más o menos la transmito. Voy a compartirles entonces la presentación. Problemas con el audio. Ok, pueden ver ahí mi pantalla.
Ya se ve la pantalla. Sí, ya vemos la pantalla. Ok. Hágale. Ok, entonces vamos a presentar las cifras comparativas del 2022 del año 2021. Inicialmente, pues vamos a enfocarnos en lo que es el core del negocio, con los ingresos ordinarios, que tuvieron una variación positiva del 8%, en este caso 4.200. Disculpa, Fernando, ¿estás pasando pantalla? Porque no se ve se ve solo la primera. Perdón, que la ponga en modo presentación. O alguien que Está la congelada ayude. la primera hoja. No, alguien que la ayude. Listo, ya se ve. Sí, ahora sí. ¿Ya ve? Perfecto. Bueno, dale, Fernando. ¿Sí ve? ¿Sí lo ven? Lina, por favor, le ayuda, o Aimer, por favor, le ayuda ahí a Fernando. Y alguien que se ayude, aunque ahí se ve. Lo que falta es que hables, así sea que tenga otras cositas abajo, por ahí se ve. Voy a seguir hablando, Fernando. Si te alcanzo a ver. No sé si tienes el micrófono, fíjate. Si el micrófono está apagado, no sé. No se te oye nada. Que quedó, hágale ahí, quedó muy bien, mijo, hágale ahí. Listo, Sí, ya. falta que hables. Habla, que ya se está viendo bien, Listo. está perfecto. Ok. Entonces, como les decía, retomando, tenemos unos ingresos ordinarios que presentaron una variación porcentual positiva del 8%. Son en valor absoluto 4.226 millones frente a 8.899 del 2021. Es decir, un aumento de 326 millones. En total de ingresos y ganancias, podemos resumir que son 4.231 frente a 3.914. Contra los gastos que tenemos de ese mismo año, entonces tenemos comparados los excedentes de ejercicio, que son 264 millones del 2022 frente a 451 del año 2021. Aparentemente se ve una disminución de 41% en los excedentes. Y de aquí destacamos también el tema del ingreso por método de participación patrimonial. Este ingreso se ve así porque en el 2021 se reconocieron las utilidades acumuladas de Servicencop y es lo que representa 149.530.000. Entonces de ahí se ve la disminución en 54% frente a las utilidades que reportó Servicencop este año 2022. Ahora pasamos a comparar los intereses de la cartera de créditos frente a lo que nos cuesta para esos créditos, que son los intereses sobre depósitos. Entonces vemos que los intereses de cartera de créditos tuvieron un incremento del 10% frente al año 2021. Esto en valor absoluto son 343 millones. Y en intereses sobre depósitos hubo un aumento del 26%. En este caso, los intereses de depósitos pues, es un costo más, pero pues, ya vamos a ver una explicación sobre eso.
Aquí, como pueden ver en la gráfica, tenemos que hay una participación de la utilidad en el ingreso, en los excedentes por intermediación. Esta es la gráfica de intermediación. Comparamos el ingreso de colocación contra el costo de captación, es decir, lo que nos cuesta conseguir los recursos para realizar esa colocación. Entonces, como podemos ver, todavía hay un margen bien interesante en intermediación entre ambas líneas. En este caso, para el 2021, fueron 3.307 millones para colocación y el costo de esa fue de 696 millones. En el 2022 fueron 3.651 millones frente a 875. Como podemos ver, hay una ligera tendencia más leve de inclinación en cuanto al costo, es decir, que el ingreso va a seguir aumentando. La relación está más o menos 2-1, de que por cada 2 pesos pues sigue incrementando un peso solamente el costo, es decir, no lo va a alcanzar. Podemos ver en el cuadro de abajo que tenemos en la participación del ingreso de colocación, los excedentes son 76%, el costo son 24% para el 2022, para el 2021, 39%, y el costo son 21%. No obstante, vemos una variación positiva en los excedentes de intermediación de 165 millones, que corresponden a un 6.31%. En esta segunda gráfica se incluyen también los intereses de captación y se incluye también el costo de obtener recursos externos. Entonces aquí es donde podemos comprobar también que la línea se mantiene, el margen de intermediación se conserva, y entonces podemos notar que igual, incluso con esos costos adicionales, todavía sigue habiendo una variación positiva de 126 millones. Aquí podemos observar en estas dos gráficas cómo se correlacionan la tasa promedio de colocación de SENCOP versus la tasa de ETF, iniciando en el periodo 2020, de diciembre de 2021 frente a diciembre de 2022. Podemos ver que la tendencia es al alza. Igual las tasas promedio de colocación de SENCOP también siguieron ese mismo comportamiento. En esta parte destacamos los intereses de las inversiones de deuda. En este caso también los intereses de cuentas de ahorro, que como podemos ver ya no hay excedentes de capital inoficiosos. No están en las cuentas de ahorro, sino que están invertidos en CDTs. Y tenemos un incremento del 177%, corresponde a 95. En otros ingresos, tenemos la recuperación de deterioro de cartera, que aumentó 12%. Esto es una muestra de la gestión que se ha hecho con la cartera, y corresponde a 18.700.000. En retornos, descuentos y aprovechamientos hay también un incremento del 11%, que son 23.800.000. El ingreso por método de participación patrimonial, como ya lo explicamos antes, disminuye, pero es por un tema de que ya se ven reflejados periodos diferentes, en este caso solamente 2022 para el año anterior, mientras que en el 2021 pues venían acumuladas de años anteriores. Aquí podemos ver otra vez la tasa promedio de captación. Entonces, sobre esto tenemos aquí. Ok, y vamos a explicarles aquí el tema de los gastos y las pérdidas que hubo sobre esta tasa promedio de captación. Entonces la tenemos aquí comparada, que hay un incremento en los depósitos, el 26%, eso es atracción. De todas maneras hay una subida por el tema de las tasas de interés. Y en esta otra vamos a compararles el detalle de ese incremento. Entonces hay lo que les mostraba anteriormente, el 26%, que son 138.900.000, que son los depósitos. Son los depósitos de los asociados y todas sus formas. Están los intereses por obligaciones financieras, que como pueden ver aquí hay una variación interesante.
en cuanto al porcentual, pero realmente pues los intereses en los que se incurrieron es por captar, por atender obligaciones. En este caso estamos adquiriendo más obligaciones para tener más recursos y poder hacer más colocación de créditos. Esto se debió principalmente porque también ya no había excedentes suficientes para poder colocar más créditos con los asociados. Entonces vemos que hay 443.000 en el 2021 y de ahí que se ve esa variación porcentual tan elevada porque pues son 134.900.000 en el 2022. Eso corresponde a los intereses para unas obligaciones con entidades externas, son 2.372 millones aproximadamente. Está el gravamen de movimientos financieros para los movimientos de los asociados, que se incrementa en un 36%. En los beneficios a empleados se destaca también un incremento del 15%, donde se incluye el componente principal de este rubro, corresponde a un beneficio, en este caso es la liquidación, es la bonificación por retiro de uno de nuestros empleados. Está aquí, ya tiene visto bueno de la JE. También tenemos acá gastos generales que incrementan el 18%. En este caso, en los gastos se está incluyendo la participación de esos 132 millones, el casi 90% de 142 millones corresponden a la inversión que está haciendo la cooperativa para desarrollos tecnológicos en el año 2023. Vemos también el cumplimiento del presupuesto con los fondos sociales, un incremento del 17%. Y ya en los gravámenes de movimientos financieros corresponden a CENCOP, es decir, lo que es de tema corporativo por la atención de obligaciones, los traslados hacia cuentas, pagos a proveedores y demás, se incrementan un 46%. Las depreciaciones, en cambio, no tuvieron una variación significativa. Esto pues corresponde a que no tuvimos casi adquisiciones de activos fijos, y entonces por eso no solamente se ve el remanente del año. Los gastos bancarios, hay una gestión de tesorería importante. Vemos una disminución de 64% en cuanto a los gastos bancarios, es decir que frente al año 2021 son 43.900.000 menos en el 2022. Y el deterioro de cartera, pues se ve que hay menos 58%, es decir, también incluye mucho la gestión que se hizo sobre la recuperación de cartera. Este de aquí es el estado de situación financiera de la cooperativa. Está de manera resumida para que lo puedan apreciar, donde comparamos activos, pasivos y patrimonio de la cooperativa. Iniciando con los activos, podemos presentarles que tenemos en efectivo equivalente del efectivo, pues hay una variación allí de menos 12%, lo que quiere decir que simplemente corresponde a lo que tenemos en capital restringido y fondo de liquidez. De eso se ha puesto mucho en colocación y entonces de ahí es que sale esta variación. En la cartera de créditos, como podemos ver, tenemos un incremento. La variación está en 1.576 millones. Y en cuentas por cobrar tenemos 114 millones de variación. Eso corresponde a un 130%. Principalmente son dos facturas que tenemos con las aseguradoras para cobrar retornos. Se facturaron en diciembre, se pagan en enero de este año 3, por eso aparecen en el estado de situación financiera. En cuanto a las inversiones en subsidiarias, esta es la descapitalización que presenta con Servicencop. Se hace descapitalización por 300 millones y contra la utilidad que tenemos de la misma entidad, entonces quedan un promedio de 290, 930. Las inversiones en instrumentos de patrimonio corresponde al tema de Confecop, que tenemos con ellos en un valor establecido allí y ya no se van a seguir haciendo más aportes. Propiedad, planta y equipo, como les mencionaba, no tenemos más inversiones importantes allí, lo que quiere decir que solamente está afectando la depreciación.
que son menos 8 millones en este caso, y es un 1%. En cuanto a los bienes recibidos en pago, tenemos que en el diciembre de 2021, esto corresponde al lote que se recibió por parte de pago de un asociado, de una obligación que tenía con la cooperativa. En este caso, el lote recibió una evaluación en el año 2022, donde se reconoce un deterioro, entonces en este caso es por el valor comercial, más que por otra cosa. Entonces, ese deterioro corresponde a 24 millones, de ahí que se presenta esta variación negativa. Siguiendo con los pasivos, tenemos un menos 11% que ya lo veíamos en las diapositivas anteriores, de los depósitos de ahorro CATs. Esto pues también responde mucho al mercado, también a la combinación de la estrategia de la administración en cuanto a mantener las tasas en cierta forma cercanas a los en los que estaba, para atender también y evitar endeudamiento de largo plazo. Muchos pues, asociados mantuvieron sus ahorros y sus depósitos en la cooperativa y por eso vemos que la variación realmente no es tan importante. Lo que les mencionaba en cuanto a eso, también tienen las obligaciones financieras. Este rubro se incrementa precisamente porque el año pasado no teníamos esas obligaciones con las entidades. Son los 2.372 millones aproximadamente que tenemos ahora, pero en este caso pues permiten atender la colocación de créditos de manera efectiva. En las cuentas por pagar tenemos un incremento del 88%. En este caso, ahí estamos atendiendo las pólizas, las obligaciones de pólizas que están pendientes de pago, que muchos de esos pagos van diferidos durante el año 2023. Tenemos también el pendiente por pagar en este caso, la obligación que tenemos con el desarrollo tecnológico. Los pagos se empiezan a realizar ahorita en enero y marzo. También tenemos fondos sociales con un 35%. Y aquí en beneficio de empleados, pues se refleja principalmente la bonificación por retiro, que ya les mencionaba anteriormente, que también está pendiente de pago al corte 31 de diciembre de 2022. En otros pasivos no financieros, lo que se tiene son los anticipos, pagos anticipados que se hace Colgate en cuanto al descuento de nómina para pago de obligaciones de los asociados, en de Colgate. Entonces, esos pagos se van a repetir. Finalmente, el patrimonio, entonces tenemos que los aportes sociales representan un 2% de incremento, son 291 millones, lo cual muestra que de todas maneras hay asociados, hay un componente importante pues en cuanto a eso. La reserva de protección de aportes crece en 225 millones, esto es porque se trasladan los excedentes. Y tenemos al final una variación del patrimonio de 2%. Muchas gracias. Bueno, se abre el espacio para responder inquietudes. Si alguna sociedad tiene inquietudes, puede abrir su micrófono sin problema. ¿Yo? Espérate. A ver. Una pregunta. Sí, don Reinaldo. En los estados financieros, ¿dónde se ve el impacto que tuvo el cierre de la tienda de Versalles, la pérdida o la ganancia? No sé cómo se comportó ese negocio de la tienda de Versalles el año pasado.
Don Reinaldo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Dentro de los estados financieros nosotros mencionamos un tema del reconocimiento que tenemos por la valoración que tenemos de nuestra inversión en Service Corp, y pues digamos que eso es producto, digamos, de la variación que tiene con respecto al año anterior, ¿no? Presentábamos una valoración que, aunque tenía el resultado de utilidades retenidas de años anteriores, también es cierto que fue mucho menor al de este año. Pues tuvimos apenas una utilidad de 9 millones. Ahí se refleja la pérdida, mejor dicho, ahí se refleja. Correcto, claro. Porque nosotros ¿Y ustedes? el año pasado tuvimos más o menos una utilidad cercana a los 70 millones. Y este año solo tuvimos una utilidad de 9 millones. También es Claro, cierto, claro. pues, que esto se ve altamente impactado también porque tenemos un remanente de préstamos que teníamos en un convenio con Colgate que cada vez se está disminuyendo, ¿no? Esto hasta el 2025 tenemos el último saldo, pero digamos que el almacén que hemos tenido siempre donde vendemos los productos de Colgate, digamos que da solo para punto de equilibrio, para cubrir con los gastos administrativos, porque digamos que nosotros tenemos una rentabilidad que está sujeta a las políticas de Colgate, y digamos que hay un tema de reciprocidad por la utilización de nosotros de las oficinas, pero digamos que casi siempre da más o menos punto de equilibrio. Lo que hoy día está generando una utilidad dentro del almacén ha sido el tema de los intereses, pero ya... El uso del área, las oficinas. Les administramos el almacén de productos para que los empleados puedan comprar ahí. Y ellos venden los productos a un descuento, pero ese descuento no lo disminuyeron este año. Entonces, otra pregunta, bueno. Mencionaba Listo. que cada vez vamos a tener menos intereses, pues hasta que se termine de amortizar el crédito de todos los empleados que tomaron el convenio. Pero, Otra pregunta. Aimer, explique que ese convenio se tuvo que parar por la cuestión de que la Supersolidaria nos exigió que lo teníamos que parar. Efectivamente, resulta que nosotros en el 2019, por favor, los micrófonos, en el 2019 empezamos un convenio que queríamos hacer con Service Corp, en un convenio pues con la compañía, Colgate Palmolive, donde nosotros estábamos haciendo unos créditos para un tema que se manejaba anteriormente por Colgate, de préstamos por vivienda y por vehículo. Resulta que la Supersolidaria, digamos que pensó que era el mismo producto que teníamos dentro de la cooperativa y que estaba haciendo un efecto pues, de la misma, o sea, la Supersolidaria permite crear entidades asociativas y sociedades comerciales, pero que sirvan de propósito a los asociados, pero que no sean las mismas que hace la cooperativa, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues nos dijo, bueno, ustedes están haciendo la misma actividad, vamos a permitir que la tengan hasta que terminen los saldos con la cooperativa, pero ya no sigan desembolsando créditos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida de que se acaben esos créditos, se va a terminar prácticamente el negocio con Colgate, el contrato con Colgate y la Colgate. Correcto. Ese negocio, perdón, Aimer. Ese negocio lo que hicimos fue trasladarlo a Sencop. Hoy día estamos haciendo el mismo ejercicio, pero con la cooperativa. Inicialmente sucedía que el tema, porque fue direccionado como hacia Service Corp, porque era para atender los que no eran asociados, que eran más poquitos, ¿no? Entonces, digamos que la idea es que hay personas que no son asociadas dentro de Colgate Palmolive y no podían. Recuerden que tenemos un tema de algunos asociados que fueron excluidos en el 2014 y por eso básicamente era el tema de Service Corp. Hoy día dejamos de hacerlo por Service Corp, pero estamos prestando el mismo producto en convenio con Colgate por la cooperativa.
Pero siempre y ya, cuando sean asociados de la cooperativa. Explique Sí, bien hoy día es eso, con Jaime. los asociados. Claro, ya entiendo, sí, perfecto. Ahora una pregunta, ¿por qué nosotros no vendemos el local ese de Versalles? ¿Vendamos eso? ¿O no se puede Sí, vender? digamos que eso va a ser una alternativa que va a presentar se puede tocar, digamos, más adelante para el tema de recursos. Hoy día tenemos los escenarios, pues tenemos el lote allá y ya Sí. bajo la asamblea pues se tomarán decisiones con respecto a la sede, porque fue precisamente la asamblea la que terminó la compra. Sí, pero de acuerdo a lo que se habló en la última reunión de consejo, se va a recomendar que no se venda por muchos motivos que tenemos ahora, y eso es lo que se va a presentar en la asamblea. La recomendación del consejo es que no se venda por muchas alternativas y cosas que posiblemente hacia futuro nos pueden afectar. Bueno, sería bueno saberlas, no conocerlas, pero bueno, está bien. Nuestro objetivo no es tener plantas y equipos y edificios. Yo creo que nuestro objetivo como función de la cooperativa es más bien la parte solidaria, la parte financiera y la parte de créditos a los asociados, no compra de edificios, o no sé si es que me equivoco, ¿no? Yo pienso que en la Reinaldo, reunión, yo pienso que en la reunión de asamblea se les explica todo eso. Ok, Reinaldo. listo, tranquilo, listo, Luis Enrique. Listo. Doña Ariana, qué pena, es que Eh, por acá tengo a don Edilberto primero, entonces para que le escuchemos a don Edilberto. Listo. Gracias. Don Edilberto, ya puede abrir el micrófono. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Solamente quiero preguntar en la parte de fondos sociales, en donde tenemos en los dos cuadros, una parte en donde habla de la parte de arriba de los fondos sociales y la parte de abajo que son pasivos también de fondos sociales con cifras diferentes. Es como una explicación a mí. Entonces, tenemos dentro del estado de resultados un valor de fondos sociales que creo que está por 792 millones de pesos. 792, sí. Ajá, eso corresponde al gasto que tuvimos como tal dentro de la cooperativa, pero recuerde que nosotros, bueno, lo que pasa es que nosotros acostumbramos siempre a pasar con fondos sociales en cero, pero como teníamos un saldo del 2021, por eso dentro del pasivo aparece un valor ejecutado mayor. Es el valor de ejecución de los fondos sociales que aparece diferente dentro del pasivo. Preciso. Arriba, en la parte de arriba tenemos un valor de 792.132.000. Y Sí, la diferencia con 677, que es lo que dice que era lo que faltaba el año que se pasó, ¿no? Pero acá ese es el valor, don Alberto, ese es el valor de gasto. Ya. El año pasado tuvimos un gasto por 677 millones, esta vez tuvimos un gasto de 792 que fue directamente a APG. Y veníamos con saldos dentro del Fondo de Educación y dentro del Fondo de Solidaridad que también se utilizaron, y más lo que tuvimos de la distribución de excedentes. Normalmente terminamos dejando esos saldos agotados, pero como el año anterior tuvimos, digamos que un incremento dentro de las utilidades por el tema del método de participación patrimonial, y la norma dice que de los excedentes, o sea, del Fondo de Solidaridad y del Fondo de Educación se toma el valor para pagar para impuesto de renta, pero como estos valores ya tenían, digamos que una parte impositiva que se había pagado por Servicencop, tuvimos un mayor, se puede decir, un beneficio porque no se vieron afectados por la declaración de renta de Sencop. Y por eso tenemos mayores valores este año. También terminamos con un saldo en fondos sociales que nos va a ayudar para no generar gasto, al menos dentro de lo que corresponde a lo educativo, porque tenemos saldo en el Fondo de Educación y tenemos un pequeño saldito también en solidaridad. Ok, muchas gracias. Bueno, señor. Doña Adriana. Sí, Lina, gracias. Lo que quería comentar era, pues con respecto a la pregunta
de Reinaldo de la propiedad que recibimos. Una pregunta. Pues como lo que dijo Luis Enrique, voy a esperar mejor que se vea en la asamblea, pero lo más importante es de que se compró en futuro, si no sabemos en cualquier momento, Colgate nos pida la zona donde estamos. Entonces no nos vamos a ir a pagar arrendamiento. ¿Sí me escucharon? Gracias, doña Adriana. Sí. Perfecto, Adriana, perfecto. Bueno, gracias. ¿Algún asociado tiene otro comentario o pregunta? Sí, Lina. ¿Me recuerda el nombre, por favor, para renombrarlo aquí en el... Julián Carvajal. Ah, hola, Julián, listo. Dale, Julián, bien pueda. Julián Carvajal, es que cada vez que me renombras, me saca de... Listo, me saca, listo. no sé por qué se me saca de la junta. Ok, quería preguntarte acerca de las cuentas por cobrar, si son cuentas que se cobran en un periodo de tiempo pequeño y tiene un porcentaje de 370.2%. Ay, qué pena, Julia, ¿puedes volver a decir la pregunta? Es que se te entrecortó. ¿Cómo nos afecta eso? Okay, no hay problema. ¿Cómo nos afecta las cuentas por cobrar? Sí, o sea, las cuentas por cobrar, si nos está afectando positiva o negativamente, y si esas cuentas tienen un tiempo de cobro pequeño, o cómo se trabajan con ellos. Digamos que hoy día tenemos, al cierre del 31 de diciembre, teníamos unas cuentas por cobrar altas. Digamos que nosotros tenemos una rotación en cuentas por cobrar cercana pues a los 30 días. A diciembre terminamos con un valor de 145 millones que es bastante alto, pues digamos, en comparación con lo que terminamos en 2021. Pero básicamente es un tema de una facturación de retornos que hicimos en el mes de diciembre, que ya en el mes de enero del 2023 ya fueron cancelados. Tuvimos los retornos que tenemos por los convenios con las pólizas de aseguramiento pues, en salud y en autos y en hogar, que son todo ese tipo de retornos que tenemos, y se alcanzaron a facturar en diciembre. Digamos que nos pegó el PIG y nos pegó, digamos, en el estado de situación financiera en la cuenta por cobrar. Ya son cuentas que están canceladas en el mes de enero del 2023. De Willis Torres y de Suramericana. Ok, sí, quería tener en cuenta eso. Pensé que eran cuentas, tanto créditos, digamos ya en... No, esa parte, digamos que con NIF, anteriormente teníamos los intereses dentro de cuentas por cobrar, pero ya con NIF desde el 2015 venimos con todo, la parte de intereses también está dentro de la cartera de créditos. Sí, eso no pago. Ok, listo. Vale. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más comentarios, estaremos dando entonces por finalizada nuestra reunión, no sin antes recordarles que el próximo 16 de marzo, aquí en el auditorio CP39, a partir de las 2 de la tarde, estaremos llevando a cabo nuestra asamblea, por lo cual esperamos su puntual asistencia. También a los 15 nuevos delegados que tenemos en nuestro grupo de este periodo, les hemos enviado un correo con una información importante para realizar el curso básico de Economía Solidaria. Es importante que puedan realizar este curso porque no solo por el conocimiento, sino porque cuando deseen pertenecer a los miembros directivos, este curso es algo que valida la Supersolidaria al momento de la posesión. Agradecemos a todos su asistencia el día de hoy y que tengan una muy buena tarde. De todas maneras, yo ya hice el curso. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Todo muy claro, muy bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.